Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir, Señor, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Así que, Señor, nos estamos reuniendo en el nombre de Jesucristo. Y donde está Él, hay milagros, hay cosas buenas, hay sanidad, restauración, liberación de personas que están en opresión, no a veces no necesariamente en una presión mental o una presión física, sino una presión emocional también. Libéralos, Señor. Gracias por lo que vamos a vivir de aquí en más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace 7 días estábamos celebrando. ¿Qué se estaba celebrando hace 7 días? La semana pasada, el domingo pasado, a nivel nacional, no a nivel de iglesia, obviamente. Exactamente, Día de la Raza, y escuchen lo que dijo Gabriela, perdón. Hoy le dije al revés. Día de la Raza. Gabriela es como muchos de nosotros. Fue a la escuela en el siglo pasado, hace muchos años, porque ahora, ¿cómo se le dice el nombre? ¿Cómo se le dice? ¿Le cambiaron de nombre? ¿Tiene otro nombre? ¿Día de qué? Día de las Américas también, descubrimiento de América, y entonces, pero es interesante, ¿no? que esto que decimos, que todos tenemos diferentes versiones, diferentes interpretaciones de un mismo acontecimiento. Cuando, obviamente, en el siglo pasado, y hace más de, y le diría, 60 años, cuando empecé a ir a la escuela, el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, era a lo largo de los 6 años de escuela y de los, ya en el secundario no tanto, pero sí a lo largo de los 6 años de escuela para que lo aprendiéramos bien, más allá de que era un día feriado, de que era un día que no se iba a clase, no se tenía clases, era un feriado prácticamente nacional, no se trabajaba. Y eso no fue sino hasta hace 30 años aproximadamente, que se reguló el tema de los feriados y se declaró que era un feriado laborable y se dejaron solamente 5 feriados no laborables a nivel nacional. Porque antes, el 12 de octubre, era un día no laborable. ¿Tá? O sea, era un día importante. Inclusive, para los que tuvimos oportunidad de ver las primeras televisiones en blanco y negro, mostraban en el informativo los dibujos de las carabelas, el recorrido, la cartografía de Américo Vespucio, y que a raíz de Américo Vespucio fue que le pusieron América. Por si no sabías historia, en la televisión te lo volvían a recordar, ¿no? Era todo una cosa interesante, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, el descubrir América. Y algunos dicen ahora, no, ¿cómo va a descubrir América si ya había vida acá? Ya había indígenas, había pueblos originarios. ¿Cómo es que viene a descubrir algo? ¿Por qué se le llamaba descubrir? Y con ese razonamiento yo dije, bueno, ¿tienen razón o no tienen razón? Como siempre, no hay nada mejor que el diccionario. ¿Y qué significa descubrir? Entonces, de acuerdo a la definición de la RAE, dice lo siguiente: hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares. También significa registrar o alcanzar a ver algo que estaba oculto al conocimiento o que se ignoraba. ¿Tá? O sea, que también significa registrar o alcanzar a ver algo que estaba oculto al conocimiento y que se ignoraba. Entonces hoy el título de la prédica se llama Descubriendo a Abraham. Vamos a descubrir a Abraham. ¿Qué dice de Abraham? Entonces, para ver un poco de Abraham, y muchas veces manejamos muchos del Nuevo Testamento, vamos a ver qué nos dice de Abraham en Hebreos 11, 8 al 12.
dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y entonces, cuando, no sé, por las dudas, si no lo saben, tanto los capítulos como los versículos fueron puestos después para hacer estudios de la Biblia, ¿tá? O sea que en las escrituras originales no tienen ni capítulos ni versículos, tampoco tienen nombre. Yo estuve mirando en una Biblia católica y en una Biblia de 1909, y en esta no figura acá en el capítulo 11 de Hebreos héroes de la fe, pero tenía una Biblia que citaba héroes de la fe, ¿no? Y entonces para héroe, cuando uno no sabe el contexto en que se vivió, parece muy fácil. Es muy fácil decirlo, pero es otra cosa vivirlo. Es más, si yo voy ahora a Génesis 15:6, miren ustedes, y creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Y uno piensa, y con esa idea de héroe, creyó y hizo esto, creyó y hizo lo otro. Y muchas veces nos hemos encontrado que desde diferentes púlpitos se predica que tenemos que ser como Abraham, ¿verdad? Y leemos esto y él creyó y le sucedieron las cosas. Pero no es así. Porque texto fuera de contexto es un pretexto. Y entonces yo, para hablar de la fe, puedo usar estos versículos y otros y hacer una arenga acá y hacerlos quedar como chiquito, y realmente después Abraham es un héroe de la fe. Y sí, sin duda, es un modelo y un ejemplo a seguir. Pero vamos a conocerlo ahora, vamos a descubrir qué pasó con él. Así que ahora vamos a ver qué nos cuenta Moisés. Vamos a ir descubriendo la vida de Moisés. De Abraham a través de lo que Moisés nos cuenta. Génesis 11:26. Y vamos a leer hasta el 12:4. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré, o sea, los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Por alguna razón, le interesaba a Moisés mencionar, obviamente lo vamos a ver más adelante, que Lot era hijo de Aram. Y murió Aram, acá está la razón, antes que su padre, Taré, en la tierra de nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Se dan cuenta cuántas cosas me pueden decir acá? ¿Dónde vivían ellos? ¿En el campo o en la ciudad? ¿En el campo? ¿Y por qué venían de Ur de los Caldeos? Ur era una ciudad. Era una ciudad. Entonces, ven, ese detalle tenemos que saberlo cuando leemos. Ellos vivían en una ciudad, que era Ur. Pueden, inclusive, ya está descubierta, identificada, pueden ir a internet y mirar todos esos detalles. Era una ciudad, ¿tá? Ellos vivían en una ciudad, pero en esa ciudad pasó que este hombre, Aram, murió y
se quedó sin, no se mencionan las mujeres, evidentemente algo pasó, pero el abuelo se tuvo que hacer cargo, y lo vamos a ver ahora. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Entonces, ¿con quién se casó Nacor? Bien. ¿Y qué parentesco había? ¿Lo dice allí? El nombre de la mujer, hija de Arán. Se casó con una sobrina. También era padre de Milca y de Isca. O sea, no quiere decir que Lot hubiera sido el único hijo, tenía más hermanos. ¿Ah? Bien, sigamos. Versículo siguiente. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo. O sea, Lot, ¿qué parentesco tenía con Taré? Exacto. Aunque no lo dice así, dice hijo de su hijo. O sea, que Taré tomó a su hijo y tomó a su nieto y a su nuera, a Sarai, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Tá? O sea que ellos se mudaron. ¿Tá? Salieron. No salieron toda la familia. Un hijo quedó en Ur, pero quedó Nacor con toda su familia, y entonces vamos descubriendo que parte de la familia de Taré, junto con ese nieto y su hijo y su nuera, se mudaron para la tierra de Canaán. 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. ¿De cuántos años murió Taré? Muy bien. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿No? Muy bien. Presten atención también a ese versículo que acabamos de leer. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. Muy bien. ¿Qué edad tenía Taré cuando nació Abraham? Está en el texto que hemos leído. ¿Qué dice Génesis 11:26? Taré vivió 70 años, está bien, 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Perfecto, muy bien. ¿Qué dice allí en 11:32? Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. ¿Y ustedes están sacando esa cuenta? ¿Y les parece que es correcta? Pero no es. ¿Por qué no, Gustavo? Porque y es todo bíblico y yo les genero confusión con la propia Biblia. Pero el tema es el siguiente. Vamos a mirarlo de diferente manera. Y fueron los días de Taré 205 años. Y vean cómo desde el púlpito y con la Biblia los estoy manipulando. Cuidado, que hay otros que lo hacen y no se lo revelan. Tiene 205 años, Taré, cuando muere. 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y era Abraham de la edad de 75 años. O sea que si tenía 75 años, cuando Abraham salió de la tierra de Aram, no de Ur de los Caldeos, de Aram,
a donde se habían mudado y el padre murió allí, entonces yo tengo que 205 años menos 75, 130 años. Tenía 130 años. Claro, ahora choca con aquello, esa idea que les implanté primero, de 11 a 26. ¿Cómo es que dice que el Taré fue a los 70 años, padre de Abraham, de Nacor y de Aram? ¿Cómo es eso? Y algo muy sencillo. ¿Cuánto tienen más de 3 hijos? O 3 hijos a partir de 3 hijos. Varias manos acá. ¿Nombran al mayor primeramente? Correcto. Pero muchas veces también nombramos no solamente al primero que recordamos, sino a veces al que tenemos por favorito o a aquel que tenemos al lado primero. Entonces, evidentemente que por la importancia que tenía en la mente de Moisés, que estaba escribiendo, nombró al más importante en Hebreos 11:26. No quiere decir que Abraham fuera el mayor, sino que posiblemente Abraham fuera el menor de 3 hermanos. ¿Está? Entonces, se dan cuenta que algo que, ¿cómo se puede manipular la Biblia? Por eso insisto, si ven que me vuelvo loco y estoy diciendo algo que no está acá, aunque con esto también acá, se puede manipular. Así que por eso es como en el libro de Hechos siempre me quedó lo de los nobles bereanos, ¿no? Cuando Pablo llegó, y esto no está escrito, cuando Pablo llegó a Berea, lo recibieron los ancianos, lo habían apedreado por todos lados, pero los de la ciudad de Berea se sentaron con Pablo y no es que lo rechazaron, dice que escudriñaban las cosas a ver si estas eran ciertas. Entonces, se pusieron a estudiar con él. Bueno, está. En otros lados te corrieron, pero nosotros vamos a sentarnos a hablar, vamos a escucharnos, a ver, tratar de convencernos porque no somos ningunos ignorantes, ni estúpidos, ni nada por ahí. Entonces, hay que investigar. Y investigar es descubrir. Estamos haciendo lo que de la definición de la Real Academia con respecto a descubrir dice. Estamos tomando conocimiento de cosas que estaban ignoradas para nosotros, que parecían ocultas, pero están aquí a la vista. Otro detalle interesante que estuve descubriendo, hay más, pero muchísimo más. Cuando vamos más adelante a Génesis 15, dice 13, entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. El 16. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuántas generaciones? O sea, cada generación, ¿cuánto representa para Dios? ¿Cuántos años representa? En base a estos 2 versículos. Correcto. Cada generación representa 100 años. Si vamos hoy al doctor Google y en nuestra cultura occidental no lo podemos concebir, porque el doctor Google dice que una generación es de 20 años. Pero vean también la diferencia de cómo estamos viviendo ahora a cómo se vivía antes. Taré fue padre a los 70 años. Y el último hijo registrado acá es a los 130 años. Por alguna razón genética, que no sé qué habrá pasado, antes se vivía más. Y eran fértiles hasta edad avanzada. Cosa que hoy la ciencia promete y no cumple por diferentes intereses. ¿Está? Porque dicen, y hace años que lo vienen prometiendo, que
podemos vivir hasta los 120 años, pero década tras década aparecen enfermedades y cada vez más. Consecuencia de la manera que estamos viviendo. Porque y esto es comprobado, cuando en el Amazonas descubren una tribu en nómade que vive allí, enseguida mandan médicos y ver qué está pasando, y ellos no tienen hipertensión, no tienen colesterol, no tienen diabetes, rara vez tienen sobrepeso. Esa manera de vivir es más sana que la que realmente estamos viviendo ahora. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Si quiere seguir viviendo así y enfermarse, o cambiar su manera de vivir. Pero bueno, en una palabra, tomen en cuenta que estamos 4/5 por debajo de la expectativa que Dios tiene para el ser humano. Estamos viviendo mucho menos de las expectativas que Dios tiene. Ahora, hemos hablado un poquito de todo. Ahora volvemos para atrás. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero es una conjunción adversativa que al principio de una cláusula, sin referirse al anterior, se utiliza para dar énfasis o fuerza de expresión a lo que se dice. Entonces, pero Dios quiere darle énfasis a lo que viene ahora. Había dicho Abraham, ¿en qué tiempo? Pasado, correcto. O sea que quiere decir que cuando murió el papá, porque en 2 versículos antes acaba de morir el papá, acaba de morir Taré. Quiere decir, y esto es una interpretación personal, en base a cómo se desarrollan los hechos. Cuando Dios les habla a Abraham, se queda tan emocionado, tan convencido, que contagia y quiere llevarse a todos. Me habló Dios y me hizo una promesa de prosperidad, de riqueza, de que vamos a ser una gran nación, de que esto y de aquello y del otro. El sobrino, que está sin padre, me dice, tío, yo voy contigo. Yo no me quedo acá. Si vamos a ser una gran nación, yo quiero acompañarte. Pero el papá es el hijo menor. Pero está tan convencido, pero se enloqueció de un día para el otro. Yo no voy a dejar a este chiquilín que se vaya allá, ¿sabe dónde? Porque ni siquiera sabe dónde va, porque Dios no le dijo dónde. Y quiere vender todo, y va a vender todo porque ya empezó con todas las cosas. Convenció a la mujer no le dice ni mu. Están vendiendo todo, y vamos a hablar uruguayo, el viejo lo acompaña. Taré lo acompaña. Y salen de Ur de los Caldeos. Pero llegan hasta ahí, hasta Aram, y se encuentran que pasan años. No pude encontrar para referírselos, les soy sincero. Sé que lo leí, capaz que me equivoco, que pasaron 25 años desde que se mudaron, salieron de Ur hasta que falleció el papá. Vamos a ponerle que hayan pasado 20. ¿No? Pero quiere decir que Abraham creyó. ¿Pero qué le dijo? No estaba haciendo lo que Dios le dijo. Él se fue tras la promesa, porque le dijo, vete de tu tierra. Obedeció, vendió todo y salió. De tu parentela. Por lo cual
Lot no estaba incluido. Y de tu padre, al viejo, déjalo con tu hermano. Exacto. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No era para incluir a todos, era para vos, Abraham. ¿Qué pasó? Como él no obedeció, se demoró 20 años. ¿Se dan cuenta? Pero cuando en el principio leímos en Hebreos, parecía fácil, creyó. Cuando leímos en Génesis 15, creyó y le fue contado por justicia. Sí, parecía fácil. El creer es fácil. El después obedecer es la parte que nos lleva más tiempo. Porque tenemos un montón de condicionantes que nos afectan. ¿Cuáles eran las condicionantes de Abraham? Que era una persona que amaba al Padre y no se quería separar de él. Y una razón muy valedera, su padre estaba anciano. Su padre probablemente estuviera viudo porque no se menciona esposa. Él era el que estaba viviendo por más tiempo con su padre. Porque los hermanos se habían casado, se habían unido, y uno inclusive había fallecido. Lot, que era el sobrino que estaba ahí, y dentro de la familia de mi esposa, tenemos esa experiencia de que hubieron 2 sobrinos que fueron criados por los abuelos. Porque su papá se murió y su mamá tuvo que salir a trabajar. ¿Y dónde iban a quedar los chiquilines? Con los abuelos. Hoy a veces no pasa eso. No muere, pero los 2 papás tienen que salir a trabajar. ¿Y qué pasa? Va la abuela, el abuelo, los cuida, está un rato con ellos, los va a buscar al colegio, los lleva al club, a hacer gimnasia, a diferentes actividades. Los abuelos ahora están presentes. Ahora, para esas personas, esos niños, son importantes los abuelos. Importantes también son los padres, porque si mi padre me apoya, yo no puedo ir a ningún lado o salir de acá. Y eso estaba pasando con Abraham. Tenía un relacionamiento cercano con su sobrino y con su padre. Dice en el siguiente versículo 2 de Génesis 12. Acá está la promesa. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿No? Dice, él tenía que hacer los deberes. Dejar a su padre, no pudo dejar a su padre, y Dios dijo, bueno, está, hasta que no deje a su padre, bueno, como él no dejaba al padre, el padre lo dejó a él, así que murió el padre. Y entonces le había dicho sin la parentela, pero seguía con el sobrino. Y esto me hace acordar, y todos los que hemos sido padres, y lo veo hoy en mis hijas, tienen que aprontar el bolso, y ya mis nietas andan en los 4 años, aprontar el bolso, y su responsabilidad aprontar el bolso, si bien está supervisada por las madres, de qué juguetes o chiches, como le decimos acá en Uruguay, van a llevar. Y ellos traen todo el cuarto. 10, 12 muñecos. ¿Qué hace el padre? ¿La madre? No. Tanto no es, elegí 2 o 3. ¿Qué hizo Dios? Lo mismo. Todos no te vas a llevar. A tu papá lo vas a dejar, bueno, pero al otro te lo llevas. Va a ser un problema para vos, porque por algo yo te dije que no lleves a nadie. Va a ser un problema. Si leemos más adelante, sabemos que fue un problema. Entonces, pero bueno, ahí está lo que
se llama la voluntad permisiva de Dios. No es están obedeciendo a medias. No es lo que Dios le dijo, pero Dios le permite esa desobediencia consentida para que aprenda. Ahora, nosotros padres, ¿no hacemos lo mismo? Sabemos que se van a equivocar, sabemos que van por mal camino. Bueno, pero si vos querés, sos grande, yo respeto lo que vos decís, pero mirá que no te va a ir bien. Dios obró de la misma manera. Dejó que Abraham se equivocara, permitió que se equivocara. ¿Por qué? Porque también eso tiene un propósito. Que él aprendiera en base a experiencia, pero también que aprendiera a escuchar, porque por algo era Dios el que le hablaba. Y seguimos en el siguiente versículo. Y bendeciré a los que te bendijeren, ¿no? Por eso muchas naciones en el mundo hoy tienen cierto favoritismo con Israel y aceptan montones de cosas, porque bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, ¿no? O sea, en este versículo se apoyan muchas decisiones políticas de las naciones, aunque ustedes no lo crean. Tanto los que están a favor, especialmente los que están a favor. Los que están en contra, obviamente que no, aunque van a sufrir las consecuencias. Lo cual no quiere decir que en lo personal uno pueda estar de acuerdo con la política de Israel, ¿no? Eso es otra historia y es una decisión personal. Pero ya les digo que muchas decisiones políticas se basan en este versículo de Génesis 12:3. Muy bien. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces, ¿se dan cuenta que este es un detalle muy interesante que está hablando de tres promesas de que se mencionan, ¿no? En el versículo 2, de haré de ti una nación grande, de que te bendeciré, de que engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero que serán benditas en ti toda la familia de la tierra. En el versículo 3 nos llega hasta nosotros. ¿Ah? Por eso también se lo ensalza a Abraham y se dice que es el padre de la fe, porque él nos enseña a creer. Pero lo que yo le estoy mostrando y están descubriendo es que era un hombre con errores. Un hombre que tuvo que pasar años para crecer en la fe. Un ser humano que se equivocó. Que le está hablando, ¿verdad? De que en ese versículo 2, si podemos volver allí, de una nación grande. Pero leímos que su esposa era estéril. ¿Qué situación la que estaba viviendo allí Abraham? ¿Cómo iba a ser una nación grande? En el 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Era evidente. Hace varios capítulos que lo vienen mencionando. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ellas. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. O sea que era una costumbre de la época. Estaba Agar, ¿no?
era como esclava en la familia de Abraham, y Sarai le permitió tener relaciones sexuales con su criada, con su esclava, para que tuviera un hijo de ella. ¿Cómo había llegado a la esclavitud? No sabemos, pero se podía ser esclavo de diferentes maneras, porque hubiera sido captada como prisionera, cosa que dudo, porque Egipto quedaba mucho más adelante, así que y Abraham no era un hombre de guerra. Sí podía haber sido por compra, que hubiera habido un mercado de esclavos en aquellos tiempos, que era muy popular, no como hoy, que solamente en algunas regiones de África y de Medio Oriente que sigue estando el régimen de esclavitud, y especialmente de mujeres. ¿Tá? No piensen que esto, porque fue abolido en 1700 y tanto y en 1800, no, sigue estando. Se siguen vendiendo en un mercado con diferentes propósitos. Porque si yo tuviera la capacidad de comprar un esclavo, es como cuando me compro el auto. El auto es mío y hago lo que quiero con él. ¿Está? Soy el dueño. Y los esclavos tienen un dueño, y el dueño hace lo que quiere con él. Así que hay seres humanos hoy en día que están siendo maltratados, y mayormente mujeres, por ser esclavas. Podía ser por nacimiento, sus padres eran esclavos, el amo les daba permiso para casarse a 2 esclavos, pero el hijo o hija que naciera era esclavo. Generalmente, si era varón, iba para el campo; si era mujer, para tareas domésticas. Por pago de una deuda, se sigue hoy pagando deudas con seres humanos. Y sepan ustedes que si yo vengo a cobrar una deuda y vos no tenés con qué pagarme, soy yo, el acreedor, el que dice qué tiene el valor equivalente en tu casa para saldar esa deuda. Puede ser una joven, puede ser un niño, porque mucho del tráfico de niños y de jóvenes parte de esas deudas que se tienen. Por autoventa. Una persona estaba tan endeudada, que la única manera de no quedar en la miseria y estar mendigando era irse y ofrecerse: bueno, te debo tanta plata, me convierto en tu esclavo y pago la deuda. ¿Cuál era la ventaja de eso? Si lo tomaba como esclavo para un servicio, más allá que iba a vivir de esclavo toda la vida, porque en las leyes de aquellos tiempos era esclavo para todos los días, no en las leyes de Dios, que tenían un plazo, pero era que se aseguraba la casa y la comida. Ya no tenía que vivir en situación de calle. ¿Tá? Entonces un esclavo se autovendía: bueno, me metí en deudas, no las puedo pagar, voy y por lo menos cama y comida tengo. Me hará trabajar de sol a sol, pero peor es que me mate o me pongo en una cárcel o lo que sea. O la otra manera de tener esclavos era por secuestro. ¿Tá? Entonces, después de este panorama de las posibilidades, que obviamente yo creo que esta mujer había sido comprada, o quizás había sido por nacimiento, porque ya evidentemente que la familia de Abraham, del padre Taré, ya eran una familia acaudalada, ¿no? Y dice en el 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, a su marido. Muy bien.
¿Estaba haciendo lo que Dios le había dicho? No. Había pasado 20 años con el Padre. Ahora, ¿cuántos años han pasado desde que está en esta tierra de Canaán? 10 años. No aprende más este muchacho. ¿Se dan cuenta? El padre de la fe. Entonces, no se sientan culpables. Si su fe va creciendo poco a poco, si sienten temores, si sienten miedo, si ustedes ven que Dios le dijo una cosa y ustedes vuelven a caer y a tropezar. Pero sí estén seguros de lo esto. Porque más allá, y no voy a seguir más, de estos dos detallitos de la vida de Abraham. Ya han pasado 30 años prácticamente desde que Dios le habló y todavía no aprende. Y todavía no aprende. Pero sin embargo, él es la personificación de Hebreos 11:1. Es pues certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Podía tropezar, podía caer, podía demorarse, podía tropezar, podía montones de cosas, pero él estaba convencido de que Dios le había hablado, de que Dios le había prometido. Y más allá de los tropiezos que había tenido, había salido de su tierra, había dejado a su padre porque su padre murió, pero que había quedado atrás, no se lo trajeron como los egipcios que se trajeron a José por todo el desierto y lo pasearon 40 años. O sea, él dejó a su padre. Dentro de la voluntad primitiva seguía con su sobrino. Por eso es que él tiene la certeza de que él va a ser una gran nación. Todavía tropieza y tiene relaciones con Agar porque su esposa se lo sugirió. Pero él sigue convencido de que de él va a salir una gran nación. Y así lo fue. Por eso, como leímos en 15:6 de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hoy cantamos, soy un hijo de Dios. No se dejen engañar con los tropiezos. No se dejen engañarse, a lo largo de los años parece que no hay avance. No se dejen engañar. No se dejen engañar, porque viene el tiempo y cada vez más de que vamos a sentir acusados. Vos con la vida que has llevado, con lo que hiciste, con esto, con lo otro, vos no sos un hijo de Dios. Pero sí son hijos de Dios todos aquellos que han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Como mencionaron, el padre de la fe. Si el padre de la fe cometió 2 errores, mencioné, porque si no tenemos que hacer un estudio de varias semanas. Si les menciono 2 errores, el padre de la fe, que podemos hacer sus hijos, como dice el refrán, de tal palo está la astilla. Vamos a tener errores, pero sí de lo que tenemos que estar seguros es de esto, de que somos hijos de Dios. Y el que no lo sea, que haga esta oración conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí, que su sangre derramada allí me limpia de todo pecado y que por creer en ese misterio, que no lo entiendo,
pero lo acepto. Tú me aceptas como hijo o hija tuyo. Gracias, porque también creo en que tú lo resucitaste al tercer día. Y así como lo resucitaste a Él, también me vas a resucitar para vida eterna cuando Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, bendito Dios, vamos a terminar en oración. Gracias por tu palabra, siempre viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Entrego, Señor, este mensaje en tus manos. He oficiado de sembrador. Espero que haya encontrado buena tierra, Señor. Espanta las aves, Señor, para estas semillas que ha caído, Señor, allí al borde del camino. Que no se la coman, que dé oportunidad de crecer. Si ha caído entre espinos, Señor, córtalos. Desmaleza, quita los espinos, Señor, para que esa semilla crezca. Padre eterno, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Nos despedimos, Señor, ahora en paz, cada uno de nosotros, Señor, cuando termine la reunión, porque aún queda un poquito más de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.